Bueno, pues aquí estamos dentro de la aplicación que nos mandó Quixel para poder revisar MetaHuman. En teoría nada más podemos utilizarla por prueba como 1 hora, algo así dice el correo. Dice, para mejor resultado recomendamos que lo corras en Google Chrome si estás en Windows, o en Firefox, o si estás en Mac, en Chrome, Safari y Firefox. Y aquí dice que cada vez que tú acceses a la herramienta tendrás acceso durante 1 hora de sesión, y cuando se termine te puedes pedir otra más. Y bueno, pues vamos a ver qué hay. ¿Qué tiene de interesante? Ok, tal cual es un modelo y se puede mover igual que en real con el clic izquierdo, clic derecho igual también. Entonces bien, se ven excelentes los detalles. Tiene muy buena calidad el modelo. Cabello sobre todo. Se ve muy real el cabello, eso sí, que es una de las cosas que más cuesta, pues sí, tanto el cabello como la piel que se vean lo más real posible. Bueno, pues igual está en la pose T. Veamos qué modelos también encontramos. Pues se ven muy reales, bastante reales. Vamos a ver, voy a escoger este personaje. Next. Y aquí podemos ver tal cual en acción cómo se ve su animación. Es un ejemplo de sus movimientos. Que sí, lo fantástico, lo más llamativo pues es el rostro. Se ve bastante interesante. Se ve bastante real. El cabello, los efectos de la iluminación del cabello, sorprendentemente bien. Se pueden hacer modificaciones como aquí lo indica. El color de los dientes, el maquillaje, vamos a ponerle algo de maquillaje. Y pues aquí ya se ve la combinación, se ve muy bien. Cambiamos el estilo del cabello. Ahí está. Que bueno, también se ve como se debería de ver ese tipo de afro, muy real. A ver, el cabello, a ver si puedo ponerle algo largo como estaba. No, aquí se ve como más o menos. Creo que más o menos estaba hacia el principio. Me da la opción de que yo pueda modificar tal vez algún punto del rostro.
Pues sí, miren, aquí vamos a modificar el mentón. Tal vez la nariz la quiera más respingada y más más narizona, más fina. Ok, es como si fuera un ZBrush más o menos. Move, veamos qué hace el move. Ok, es para reajustar posiciones. Tal vez con esto pueda ser más respingada la nariz. ¿Sí? Entonces por ende pues igual puedo modificar la forma del mentón. Y veamos qué hace el blend. Ok, pero ¿qué hace? Aquí tengo que arrastrar. En teoría, si no me equivoco, blend es como un modo de fusión. Ok, ¿y luego qué sucede? Esta parte del blend aún no me queda muy claro. Dice arrastra y suelta predeterminados a los espacios del blend circle, o sea, estos que acabo de crear, que acabo de arrastrar. Con el blend mode habilitado en el viewport, en la vista, te puedes ajustar qué tanto quieres que influencie en los rasgos faciales, pero pues ya lo hice y no encuentro qué es lo que... Porque ya tengo aquí, pero no sé si hay un botón de play o que diga fusionalos. Ok, vamos a ir explorando la iluminación. Aquí ya me está colocando otro tipo de iluminación, como sería dentro de un espacio cerrado. Este es un espacio abierto. Ok, y pues así es como se vería su silueta. Aquí es donde yo le doy al encuadre para poder visualizar cómo quiero que se vea completamente. Yo creo que igual, pues si quiero esculpir tal vez parte del cuerpo, no, solamente te deja esculpir el rostro. Ok, calidad de render, ahora vamos a darle Epic, veamos qué tanto renderea. Se ve muy real. El nivel de detalles vamos a llevar al máximo, a ver. No, más bien lo disminuyó. Aquí ya lo tengo como si fuera un low poly. Sí, es low poly. Y este es el máximo de, ahora sí que detalle de polígonos. Tiene, yo creo que aquí debe de decir, no dice el número de polígonos que conforman mi personaje. Y bueno, pues creo que esta es ahorita la versión para ir conociendo. Pues a mí me agrada, se ve muy real. Me pregunto qué tan
bien correrá dentro de un videojuego. Seguramente hay que optimizar más cosas porque la calidad de detalle significa que incluye demasiados polígonos y eso puede ralentizar el juego a la hora de correrlo. Pues hay que seguir revisando. Aquí viene algo más. Mi frame rate está ahorita con esa calidad a 46 fotogramas por segundo. Si eso es lo que me quiere indicar. Y bueno, pues hasta ahorita eso es todo lo que me permite ver. Ok, así puedo modificar los dientes. Pues en sí, este es directamente con la aplicación. Se supone que en Quixel también debería de tenerlo, pero ya lo intenté. Hace rato quise entrar, pero se quedó pasmado. No sé si es por alguna situación. Me cargó directamente con la liga que me mandaron. Bueno, ya pude entrar a Quixel. Aquí en la aplicación de Bridge de Quixel ya pude entrar. Y pues como que ya está el metahumano que había creado, pues aquí me aparece. Y pues ya me da la opción de descargar. Una vez que ya haya instalado el plugin para que me lo mande directamente a la versión de Unreal que yo tengo. Lo único es que sí, lo que me está generando una resolución enorme, 8K. Digo, hoy en día entiendo que en Estados Unidos se maneja mucho ahorita esa resolución porque es más o menos nueva para ellos. Para nosotros sí es muy nueva, pero bueno, para América Latina. Y pues empieza a generarlo, así que seguramente se va a tardar algo. Y bueno, en lo que lo está generando le di clic aquí al engrane, me lo exporta como FBX, me lo coloca como un U-Asset, seguramente es de Unreal Engine, un asset. La calidad de exportación, como vimos, de low poly a alto poligonaje. Me dice que va a descargar todos, seguramente yo puedo escoger cuál es el que necesito. Extras. Aquí el tipo de texturas, cómo lo exporta en JPG, que son las texturas que van a componer, pues sí, en este caso mi modelo. Y pues todo esto pues es lo que va a estar procesando, como lo ven aquí me dice generarlo. No tengo nada del 0%, a ver cuánto se tarda. Y bueno, pues eso sería todo. Ya después vemos cómo corre en Unreal Engine y seguir explorando esta herramienta. Nos vemos.